Buenas tardes. En el presente video se explicará el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, el cual fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su presunta desaparición forzada. Como primer acercamiento a la ley, se tiene una denuncia en la Fiscalía Especial. El informe de la Fiscalía reporta que la detención del señor Radilla fue debido al retén de Colonia Cuauhtémoc. Elementos del ejército mexicano adscritos al estado de Guerrero incurrieron al detener arbitrariamente al señor y lejos de ponerlo a disposición de la autoridad inmediata, lo ingresaron a instalaciones militares, siendo esta la última noticia que se tiene registrada sobre su paradero. Posteriormente, fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con signos de maltrato físico. El 15 de noviembre del 2001, hay una denuncia presentada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México. La comisión solicitó a la Corte declare la responsabilidad del Estado por violación de los derechos consagrados en los artículos 3 acerca del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 4 derecho a la vida, artículo 5 derecho a la integridad personal, artículo 7 derecho a la libertad personal, artículo 8 garantías judiciales y artículo 25 protección judicial de la Convención Americana. La comisión solicitó a la Corte ordenar al Estado una adopción de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. El 27 de julio del 2007, la comisión adoptó un informe de fondo en el cual formuló recomendaciones para el Estado. Para el 13 de marzo del 2008, después de que el Estado no haya cumplido con las recomendaciones que hizo la comisión en su informe de fondo, decidió someter el presente caso a jurisdicción de la Corte. El 15 de marzo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos. Hasta la fecha, el Estado no ha establecido un paradero de la víctima ni se han encontrado sus restos. El 21 de septiembre de 2008, el Estado presentó un escrito donde interpuso 4 excepciones preliminares, pidiendo a la Corte declare fundadas sus excepciones relativas a la competencia temporal y material. Como primera excepción, tenemos la incompetencia rationi temporis para conocer los méritos del caso debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana. La detención y posterior desaparición forzada se hizo en 1974, antes de la adhesión del Estado a la Convención Americana. Pero, entrando en vigor el tratado, aquellos actos continuos o permanentes que persisten después de esa fecha pueden generar obligaciones internacionales. Dentro de esta categoría de actos se encuentra la desaparición forzada de personas, por lo cual la Corte desestima la presente excepción preliminar. Como segunda excepción, tenemos la incompetencia rationi temporis para aplicar la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la citada convención. Se alega que la desaparición forzada del señor Radilla continúa ejecutándose, de allí que la eventual aplicación de la convención al presente caso se encuentra dentro de la competencia temporal de esta Corte. Como tercera excepción se presenta la incompetencia rationi materia para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos como fundamento para conocer del caso. El tribunal considera la excepción preliminar que no tiene objeto y debe desestimarse. Como cuarta excepción tenemos la incompetencia rationi temporis para conocer de presuntas violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Rosendo Radilla. La Corte advierte que la presunción de muerte en casos de desaparición forzada permite concluir que el señor Rosendo murió, mas no con certeza o aproximación la fecha exacta de su muerte. El tribunal desestima la presente excepción preliminar y se declara competente para analizar los artículos 4 y 5 de la Convención Americana. Hubo un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por parte del Estado, el cual hizo 2 reconocimientos. El primero fue reconocer que el señor Radilla fue privado ilegal y arbitrariamente de su libertad, así como hubo una demora injustificada en las investigaciones. Y como tercera responsabilidad, el Estado no garantizó el derecho al debido proceso de manera eficaz. La desaparición forzada es una violación múltiple de derechos humanos. La Corte ha reiterado que es una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, siendo particularmente grave cuando es practicada o tolerada por el Estado. La Corte consideró que, derivado de disposiciones contenidas en la Convención Americana,
Los familiares de las víctimas tienen el derecho y los estados la obligación a que los hechos sean investigados por las autoridades estatales. Los familiares de la persona desaparecida son víctimas de la desaparición forzada. Hechos denunciados. La señora Andrea Radilla Martínez interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal en el estado de Guerrero por la desaparición forzada de su padre. La señora Tita Radilla interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público del Fuero Común en el estado de Guerrero. Tita Radilla interpuso una nueva denuncia, pero esta vez ante el Ministerio Público del Fuero Federal en Guerrero. Se abrió averiguación previa. Tita Radilla interpuso una denuncia ante la PGR. Y finalmente, mediante acuerdo presidencial y como resultado de una recomendación emitida por la CNDH, se creó una Fiscalía Especial para investigar desapariciones forzadas ocurridas entre los 70s y los 80s. La Corte establece que se violan las garantías judiciales de las víctimas al haber una demora prolongada en el proceso de investigación. El Estado, por su parte, señaló que los hechos fueron dados a conocer 18 años después de sucedidos, por lo que los hechos ya no eran imputables al Estado. El Estado, aún teniendo conocimiento de los hechos, no inició inmediatamente una investigación, lo cual viola el principio de efectividad contenido en la Convención Americana. Recordemos que México, al ser parte de la Convención, tiene la obligación de acatar las disposiciones contenidas en este documento. En 5 años solo se obtuvo consignar ante autoridad judicial a una sola persona. El Estado también tiene la obligación de hacer los esfuerzos necesarios para llevar a cabo una investigación, aunque los hechos de la denuncia tengan ya años de haber ocurrido. Por su parte, la Corte considera que las autoridades encargadas de la investigación deben prestar atención a la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones. La Fiscalía Especial señaló que cuando se cometieron los ilícitos no estaba tipificado el delito de desaparición forzada. De igual manera, la Corte considera que cuando un nuevo tipo penal se establece, si éste es de ejecución permanente y continua, las disposiciones serán aplicables, aun cuando los ilícitos se hayan suscitado con anterioridad. La persona que fue consignada era un militar en retiro, pero un tribunal colegiado de circuito resolvió que un juzgado del fuero militar era el competente para conocer de su causa. De igual manera, la Corte estableció que la jurisdicción penal militar no era el fuero competente para conocer y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos. Ahora vamos con las reparaciones. 1. El Estado incumplió su obligación contenida en la Convención Americana al tipificar tardíamente el delito de desaparición forzada. 2. Los familiares del señor Rosendo Radilla tienen la calidad de víctimas. Por lo tanto, tienen el derecho de solicitar de las autoridades una investigación conforme a derecho. 3. La Comisión solicitó al Estado realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos. 4. Como medida de reparación del derecho a la verdad, se solicitó al Estado continuar con la búsqueda del señor Rosendo Radilla. 5. Es necesario que el Estado adopte tanto normas como prácticas estatales conducentes para la observancia efectiva de los derechos y libertades contenidas en la Convención Americana. 6. El Estado debe compatibilizar el delito de desaparición forzada con los estándares internacionales en un tiempo razonable. 7. El Estado deberá implementar cursos permanentes relativos al análisis de protección de los derechos humanos y un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento. 8. Se solicitó la publicación de la sentencia. El Estado está obligado a publicarla en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de circulación nacional, por una única vez. 9. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad a la memoria del señor Rosendo Radilla, y se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la misma. 10. El Estado deberá brindar atención psicológica o psiquiátrica gratuita a las víctimas que así lo soliciten. 11. El Estado deberá pagar la suma de $12,000 por concepto de pérdida de ingresos del señor Rosendo Radilla. 12. El Estado deberá pagar una cantidad de $1,200. 13. El Estado deberá pagar $80,000 por daño inmaterial, por los sufrimientos ocasionados y el tratamiento que han recibido, así como el pago de $40,000 a la señora Tita, Andrea y al señor Radilla por el mismo concepto. Y por último,
El Estado deberá pagar $25,000 a la señora Tita Radilla, quien a su vez se le entregará en favor de las asociaciones que la ayudaron. Esto por concepto de costas y gastos derivados del litigio. Puntos resolutivos. 1. El Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida en perjuicio del señor Rosendo Radilla. 2. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio del señor Rosendo Radilla y de todos los de apellido Radilla Martínez. Y por último, 3. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en la Convención Americana.